gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos nuevamente reunir como cuerpo tuyo, Señor, por la vida que nos das. No dejamos de ver todas las misericordias y el amor que has tenido y que nos han sostenido durante toda esta semana. Y asimismo queremos, Señor, entregar este tiempo delante de ti para que la exposición de tu palabra, Señor, pueda hacerse de una manera fiel, agradable a ti, conforme tú lo has designado, pero también que el corazón de cada uno de nosotros se encuentre dispuesto, Señor, y no inquieto. Ayuda a que nuestra mente está apaciguada y nuestro corazón también, Señor, para poder recibir lo que tú nos has dejado y que todo ello pueda glorificar a tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues les invito a que puedan ir abriendo sus Biblias nuevamente en la epístola a Tito. Al igual que la semana pasada, vamos a continuar con esta exposición con el favor de Dios. Y solamente como a manera de recordatorio y como una pregunta que nos ayude a comenzar con esa remembranza, nosotros debiésemos de preguntarnos como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿de qué sirve una verdad o de qué sirve predicar la verdad? Esto puede ser dentro del hogar, esto puede ser por supuesto a las personas que no han escuchado el Evangelio. Si realmente esa predicación o solo ocurre de manera verbal, pero no ocurre de manera vivencial, o lo que es peor, no solamente por omitirla, sino que podemos predicar la verdad con nuestros labios y al mismo tiempo con nuestra misma vida predicar algo completamente contrario, de tal manera que llegue a haber una contradicción en este sentido. De alguna forma, sobre todo en aquellas asambleas donde se habla con frecuencia acerca de la sana doctrina, que es uno de los temas que son principales dentro de esta epístola conforme lo hemos estado estudiando, llega a ocurrir que se da un celo que debiese de estar por lo que la Escritura dice, un celo por la sana doctrina. Sin embargo, es mucho más sencillo que ese celo que se suele hablar se pueda expresar de forma verbal a que realmente seamos celosos cada uno de nosotros en nuestras propias vidas de asegurarnos que esa doctrina realmente está aplicada. Ser celoso verbalmente realmente no requiere demasiado esfuerzo, sino profundizar de manera intelectual, pero llegar a ser celoso verdaderamente del corazón requerirá forzosamente que haya una conexión interna, que haya una comunión directa con nuestro Señor a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivirlo. Ahora, el efecto que ocurre cuando ese celo o esa predicación puede ser desde el púlpito o la misma predicación que se da entre las ovejas solamente es hablado y no es vivencial, pues es que empieza a ocurrir dentro de la vida del creyente, dentro de la vida de conjunto, de manera comunitaria de la asamblea, una mundanalidad o una superficialidad que aunque muchas veces es sabida o es vista, no se toma con la seriedad como debiese de ser. Y justamente este fue el contexto que estuvimos predicando la semana anterior respecto a lo que encontramos en Creta. Entonces, estudiamos que Tito fue mandado a Creta y que Creta era una isla muy particular, como cualquier lugar en el mundo donde el Evangelio o bien no ha sido proclamado o está en expansión, mientras que no ha causado el impacto culturalmente en ese lugar, pues siguen ocurriendo cosas. Específicamente en Creta hablamos que ellos eran conocidos por ser mentirosos, por ser glotones, por ser perezosos, por ser desordenados, a tal punto que la palabra cretense o cretizar se volvió un verbo, recordamos, ¿no? Y cretizar era como decir, eres un mentiroso.
eres un mentiroso descarado. Esto puede llegar a ocurrir en cualquier cultura, por supuesto. Ahora, en el asunto de esta comprensión, el apóstol Pablo, a través de lo que el Señor le manda, es no debes dejar de lado estos lugares, no debes tú hacer una diferencia y no debes de ver hacia abajo a estas personas. Debes de entender y debes de comprender que verdaderamente la gracia de nuestro Señor asimismo nos ha alcanzado a nosotros y es suficiente también para alcanzar hasta los estratos más bajos, por llamarle así, de cualquier sociedad, no importando la que sea. No hace ningún tipo de diferencia. Sin embargo, a lo que se estaba enfrentando Tito en ese momento definitivamente pues era un ambiente muy crudo, y platicábamos acerca de que esto era importante, y Tito ya había sido probado constantemente en algunos otros viajes misioneros, por ejemplo hacia la iglesia de Corinto, donde llegó a haber alguna reprensión, y en este caso Tito estaba listo para llegar a esta isla donde el diagnóstico era muy complicado, verdaderamente era un diagnóstico crudo. No solamente culturalmente había mucho pecado desarrollado de tal manera que los mismos griegos veían a los cretenses todavía más bajo, sino que el mismo apóstol Pablo enfatiza y acepta el dicho que había sido dicho por otro poeta griego, en que efectivamente la situación allí era complicada. Ahora, esa situación incluía que esto no había quedado fuera de la asamblea, sino que estaba influyendo directamente en cómo la vida de los creyentes estaba impactada, estaba practicada desde los maestros hasta las ovejas que se encontraban en esa asamblea. Por eso habla acerca de los falsos maestros y menciona que esos falsos maestros están buscando corromper las casas, tienen una intención, no solamente son personas que llegaron ahí y no saben lo que están haciendo, están enseñando y quieren obtener una ganancia deshonesta, para poder obtener esas ganancias deshonestas. Usualmente lo que es muy normal es que comiencen en estos lugares a proclamarse mandamientos de hombres y no de Dios. Esa es la forma en la que se puede esclavizar a las personas, atacando directamente a la libertad cristiana. Y en todo este contexto que estuvimos estudiando, nosotros leeremos en este momento igualmente en el capítulo 1, versículo 13, hay un mandato que está dejando Pablo a Tito, y es el siguiente, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este testimonio tiene un mandato muy claro por parte del apóstol Pablo a Tito, y lo que le está mandando a hacer es reprender. No le dice Tito, bueno, tienes que ir y ver cómo está la situación, y entonces empieza a tratar de entenderte, tratar de entender a los cretenses, mira cómo es lo que ha pasado, entiende su cultura. Claro que esos son aspectos importantes cuando se va a hacer una obra misionera, por ejemplo. Es importante entender cuál es la cultura que está en ese lugar para que esa obra misionera pueda hacerse de una forma eficiente. Pero finalmente estamos hablando en este momento de un contexto de iglesia, de una iglesia establecida, posiblemente muy joven, pero una iglesia establecida. Y cuando estamos hablando del contexto de iglesia o del contexto de asamblea, todos debiésemos tener muy claro que la iglesia no puede ser una institución completamente divina en la que participamos nosotros como miembros, no puede estar al gusto de cada una de las personas y no puede estar tampoco arrodillada o influida por la cultura. Esto no es posible. Es una institución que Dios, como la misma palabra lo dice, instituye y da todas las pautas de cómo debiese de llevarse. Y dado que estamos hablando precisamente de esta institución que Dios ha levantado, él hace o manda directamente, no es posible, Tito, otra cosa sino hacer una reprensión. Necesitas reprender, necesitas llamar la atención. Por supuesto, llamar la atención, como lo mencionábamos en la predicación anterior, no tiene que ver con que Tito llegaría empoderado en sus propias fuerzas, mandado por sus influencias como Pablo, y diría, bueno, entonces las cosas no se están haciendo bien aquí nada más porque yo soy Tito mandado de Pablo, sino tiene que ver con que hay un entendimiento muy claro, muy, muy claro
de que Dios ha mandado un orden, de que cuando el Señor ha hablado y lo ha hecho a través de la Escritura, todos debiésemos de estar en esa claridad para poderla obedecer, en esa prontitud para poderla obedecer. Entonces, esta reprensión no sería una reprensión nada más emocional, como muchas veces nos ocurre a nosotros en cualquier aspecto de la vida. Aún como padres, cuando nuestros hijos llegan a desobedecer, llega un momento en el que carnalmente el cansancio podría llevarnos a reprenderles en nuestra carne, simplemente por el desespero, por la molestia, por lo que sea. Pero la reprensión de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, que debe hacer Tito, por supuesto, no es una reprensión emocional nada más. La reprensión tiene una base y tiene un fundamento. Esa base y ese fundamento, por supuesto, lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Señor. Conforme fue mandado, no se está siguiendo la sana doctrina, no se está haciendo. Am, y en este sentido podemos entender cómo con la falsa doctrina o cuando la doctrina no está siendo sana, cuando la doctrina no está siendo enferma, y otra vez entendiendo doctrina como el aspecto práctico de la misma y no solo intelectual, que es lo que menciona este pasaje, no hay negociación. No hay negociación, Tito no llega a negociar. ¿Será que es posible, cretenses, que ustedes continúen con sus labios hablando de la sana doctrina, hablando de manera adecuada, hablando de conceptos que debiesen de estar claros como la justificación por gracia que encontramos en el capítulo 3? Es posible que ustedes lo sigan haciendo así y no importa que no lo vivan. En ese momento el apóstol Pablo le dice, no, Tito, esa no es la sana doctrina. Si se está hablando de una manera adecuada, si se está hablando conforme a las escrituras, pero no se está viviendo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Creta? Es necesario hacer una reprensión, es necesario confrontar, no basta con negociar, no es posible, porque la fe enferma no se debe de consentir nada más. Y esta es una verdad que nosotros debemos de apropiar de manera individual, pero cuanto más también de manera corporativa como asamblea. Lo repito, la fe enferma no se debe consentir, no se puede consentir. No hay una manera adecuada de poderlo hacer. Se debe corregir con la verdad. Entonces, de acuerdo a este versículo, analizaremos en primer lugar qué significa ser sano en la fe. Como le dice el apóstol Pablo, este es testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Esa reprensión tiene un fin. No es reprender duramente tan solo para que haya dolor en el corazón de los hermanos. Hay un fin, para que sean sanos en la fe. Entonces la reprensión va de la mano con tener una fe sana. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué significa para un creyente, primero de forma individual, pero también como asamblea, ser sano en la fe? Si ese es el motivo. Bien, en primer lugar, no basta con conocer la verdad, no basta ser sano en la fe, no basta con decir yo conozco la verdad, yo he profundizado en la verdad, he hecho, aunque fueran 10 institutos de teología, eso no es suficiente. La fe debe ser sana. La fe enferma, en cambio, lo que en su expresión lo que va a hacer o cómo podemos detectar nosotros que nuestra fe está enfermando, no está siendo sana de forma individual y en la asamblea, en primer lugar porque tolera el error y justifica el pecado. Cuando nosotros detectemos en nuestra propia vida o detectemos en la vida corporativa de la iglesia que hay una tolerancia al error y una justificación al pecado, definitivamente esa fe no está siendo una fe sana. Esto lo podemos ver nosotros todos los días. Tenemos comunión con el Señor, hacemos nuestro devocional, estamos en oración con Él y siempre ante las situaciones que se nos enfrentan tenemos dos posibilidades y somos confrontados conforme la palabra y dentro de esas posibilidades es o rendirnos y someternos conforme la palabra y el Espíritu Santo nos está guiando por medio de las escrituras o es comenzar a justificar nuestra manera de vivir en la cultura en la que nos encontramos, al igual que lo que estaba ocurriendo en Creta. El problema de la cultura es que genera una cosmovisión. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando uno nace, de alguna manera, es como unos lentes, como los que tengo aquí puestos yo, esa cosmovisión cultural de lo que está viviendo, de alguna manera le deja ciertos puntos ciegos, de tal manera que si lo que todos hacen es aprobado, si todo el mundo lo piensa, si todo el mundo lo calla, entonces es correcto.
Sin embargo, cuando venimos a la escritura y somos confrontados directamente con ella y tenemos una revelación específica por parte de Dios, esta no puede ser más nuestra manera de vivir. Conforme la escritura nos va hablando, nos va corrigiendo, nos va enseñando, nosotros vamos entendiendo y entonces tenemos esas dos posibilidades. O continúo viendo las cosas como la cultura lo hace, o hago cambios verdaderos. Alguna ocasión recuerdo haber tenido con algún familiar una plática en este sentido, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Y es algo así como, pues no debiésemos de realmente pasar mucho tiempo consultando los medios electrónicos, la televisión, y si es que lo hacemos, debiésemos tener cuidado con lo que vemos, ¿no? Decía el salmista, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. No lo haré, sencillamente no lo haré. Y en ese punto, cuando ya lo bajamos a lo práctico, sin ánimos de pisar la libertad de ninguno de nosotros, existen esas posibilidades, ¿no? Y teniendo esa plática, hubo un comentario estilo, bueno, pues es que si es así, entonces no vamos a ver nada. Pues sí, si fuera necesario, entonces no se vería nada. Así tendría que ser. Porque la otra parte, insisto, es nuevamente comenzar a decir, bueno, es que si la cultura lo hace así y yo tengo que vivir por fuera de esa cultura, pues ya no voy a ir a ningún lugar, ya no voy a hablar así. Pero ya incluso en esa expresión revela una condición de la naturaleza de la persona, donde tendríamos que pensar, ¿dónde están apuntando las prioridades de mi interior como individuo, como cristiano, renovado? Y después, por supuesto, en el conjunto como asamblea. Entonces, una fe enferma justifica el pecado, se acomoda al mundo y Pablo en esta ocasión no le pide a Tito que haga una corrección amable. La palabra repréndelos duramente, duramente no está puesta allí por casualidad. Había que llamar la atención de una forma firme. Por supuesto, duramente no debe entenderse como violento, ¿verdad? Sino firme, sin evasivas. Tito, no le des la vuelta. Es necesario hablar con la asamblea. Hay cosas que están ocurriendo allí. Se habla muy bien de la sana doctrina, pero no se vive. Por favor, llega y habla con ellos directamente. Sé firme. No conforme tu dureza, no conforme tu ingenio. Sé firme conforme lo que has aprendido de nuestro Señor Jesucristo por medio de todo este testimonio que en ese momento estaba siendo escrito, el Nuevo Testamento. Porque lo que está en juego, lo que está en juego cuando esto no es así, no son opiniones doctrinales, nada más. Lo que está en juego es la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Es muchísimo. Es el testimonio de nuestro Señor, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Para como creyentes muchas veces es fácil solamente ser receptores de esa gracia y eso hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Soy receptor de esa gracia porque en primer lugar he llegado a ser salvo, soy receptor de esa gracia porque cada vez que llego a tener una prueba sé que el Señor no me va a dejar allí, sino me va a sacar victorioso adelante conforme lo ha dispuesto, pero la sana doctrina y el tema de realmente caminar en la fe no tiene que ver solo con ser receptor, sino verdaderamente con ser hacedor. Ahora, una fe enferma no solo es peligrosa para quien la está profesando, y este es el asunto por el cual también Pablo urge a Tito para que lo reprenda con firmeza en Creta. No solamente es peligrosa para una persona que dentro de una asamblea comienza a vivir de una manera inadecuada, sino que una fe enferma también se vuelve contagiosa para las personas que los rodean. Esto ocurre, por ejemplo, de una manera muy clara con el legalismo. Cuando el legalismo empieza a infiltrarse dentro de una asamblea o dentro de un cuerpo, de un lugar corporativo, el lugar puede fácilmente ser contagiado con actitudes porque la enfermedad no calla, es exterior, busca nuevamente detener la libertad cristiana y no siempre se manifestará como una apostasía abierta. Y esta es la situación, ¿verdad? El apóstol Pablo no le menciona a Tito, ve y reprende la apostasía que está ocurriendo en Creta. No es una apostasía abierta. El asunto directamente en Creta, que es lo que estaremos desarrollando el día de hoy, es que estaba viendo en ese momento piedad disfrazada, piedad disfrazada. Y la piedad disfrazada, hermanos, todos me gustaría que
mientras estamos escuchando justamente la palabra del Señor, tratemos de no pensar justamente, lo hacemos de manera muy natural, ¿no? Pensamos de inmediato en un buen ejemplo externo a mí, ¿no? Un buen ejemplo en mi hermano, un buen ejemplo en un conocido, un buen ejemplo en quien sea, menos en uno mismo. Ahora, las cartas usualmente están escritas, salvo casos muy particulares, de manera general. Y están escritos de manera general nuevamente, porque cuando hay una reprensión hacia una asamblea, se entiende que el cuerpo completo es responsable. Todos, absolutamente, somos responsables. Y la piedad falsa puede disfrazarse o arroparse de antigüedad, puede arroparse de posición dentro de la iglesia, puede arroparse o protegerse bajo la excusa de, mira, yo estoy viendo que claramente esto está ocurriendo en la asamblea, pero por respeto a la hermana o al hermano, el que fuera, ¿no? A la posición que se tiene, a la antigüedad que se tiene, a que esto, a que el otro, por respeto y por amor fraternal, dejaremos que el pecado esté allí. No pasa nada. Tenemos que tener cuidado porque una fe que no se somete a la verdad finalmente será una fe que no terminará siendo saludable. Ahora, una verdadera piedad, empezamos tal vez por definir lo que no es, pero una verdadera piedad o una fe sana que va a reflejarse en una vida piadosa, nos preguntamos, ¿qué es en el fondo? ¿Qué es en el fondo una verdadera piedad? Y aquí ha habido de manera muy interesante tres corrientes que han tratado de atacar al cristianismo en la historia y el desarrollo que el Señor ha permitido de la iglesia durante las diferentes etapas. Se ha tratado de responder con que la verdadera piedad es algo como conocimiento, o es algo como moral, o es algo como sentimiento. Lo repito, conocimiento, moral o sentimiento. Ahora, el asunto con esto, y lo vamos a conectar un poquito con la historia de la iglesia y por qué eso es relevante todavía hoy en día, es como lo hemos mencionado, aún desde ese entonces ya estaba siendo muy atacada la fe cristiana. La fe cristiana como tal, que por supuesto parte a partir de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él anduvo y fue la revelación misma en esta tierra, muere, resucita, y entonces a partir del año cero en el que está nuestro Señor Jesucristo hasta el año 100, lo que podríamos hablar como el siglo I o el siglo II, comienza a levantarse muchísimas corrientes en contra de la verdad, y encontramos por eso constantemente en la palabra que debiese de tenerse un cuidado importante. Una de ellas fue el gnosticismo. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado porque esta corriente sigue estando a la fecha vigente. Ahora, respecto a qué es una verdadera piedad o una fe sana, debemos de entender que el conocimiento, como lo veíamos en la predicación anterior, es importante y es necesario, en el sentido de que el fundamento de lo que nosotros creemos, por supuesto, es que Dios existe y nosotros lo sabemos a través de una revelación que Él nos deja, la principal revelación encarnada, nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros a través de su palabra, de ese ser incognoscible, invisible, viene a ser cognoscible y viene a ser visible en carne, pero también a través de la escritura, ¿verdad? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero ocurre una situación adicional que veíamos la vez anterior, que es que también no solo de forma externa hay una revelación, sino que de forma interna el Espíritu Santo hace la obra en la vida del creyente, ¿verdad? Y esto ocurre aquí. Y esto permite que esa revelación o esa iluminación que el Espíritu Santo hace dentro del creyente pueda conectar perfectamente con la revelación externa, que es la palabra de Dios. En otras palabras, no es suficiente con que una persona se acerque solo de manera intelectual a la revelación que hoy tenemos en la Escritura. No es suficiente. Es necesario, sí, porque si a Dios le place, por medio de la revelación que tenemos en la Escritura, hará una obra también interna. Pero si esa obra interna no ocurre a una persona, decía un teólogo que ya falleció, el infierno estará lleno de teólogos que admiraban a Cristo. Y así es como funciona.
y podemos ver cómo también la misma Trinidad participa de ello. A Dios Padre, la existencia de Dios, al Logos, el verbo encarnado, a Jesucristo mismo y al Espíritu Santo haciendo la obra en el creyente. No solo lo vemos como conceptos, a veces no profundizamos en eso y tal vez no es necesario, pero verdaderamente vemos cómo el Dios hace una obra completa en nosotros. El asunto de extraer el conocimiento y pensar que a través del conocimiento llegaremos al verdadero conocimiento de Dios, de solo el conocimiento, es completamente errado. El gnosticismo, sin entrar en mucho detalle, justamente lo que proclama es que a través del conocimiento uno llega a tener la autoconciencia de Dios. Es decir, Dios está en el conocimiento y si una persona está profundizando y profundizando en el conocimiento en algún momento, esa misma autoconciencia será Dios. Entonces hay una autoconciencia en todos lugares que se tiene que despertar. Por supuesto, eso es errado. Nosotros sabemos que el conocimiento que recibimos es externo, es revelado, no parte de nosotros. No vale con buscar dentro de nosotros la mejor versión. Eso no existe. El Señor se revela con poder y con autoridad de quién Él es. Sin embargo, ¿eso por qué es relevante hoy en día? Bueno, porque eso, aunque no se hable de esta manera o no directamente se mencione así, eso podría tener una raíz de intelectualismo dentro de nuestra vida sin que nosotros lo pensemos. Es decir, tú agarra tu Biblia, no dependas del Señor, no dependas de la gracia, ponte a estudiar teología solo por estudiar teología, pasa muchos años en una asamblea y estudia y estudia y estudia y aunque no lo sepas de una manera inconsciente, estás teniendo la misma actitud que tendría un gnóstico, pensando que a través de solo el intelecto ha de encontrar a Dios y esto no funciona así. Y esto también es muy humillante, porque depende tan solo y exclusivamente de la obra de la gracia del Señor y nosotros nos correspondemos buscando en la palabra. Y a veces por eso para nosotros en esta tierra es fácil confundirlo o no verlo, porque tú puedes ver a una persona que lee mucho la Biblia y eso es bueno, porque el Señor puede estarle hablando genuinamente o si esto no ocurre aún puede traerle a salvación, pero no sabe realmente el corazón. Otra de las corrientes es que no es solo, la verdadera piedad no solamente es moral, esto quiere decir que también hubo una corriente muy fuerte que se levantó en la historia del cristianismo que se llama pelagianismo. Y tampoco vamos a entrar a detalle a ella, pero de manera muy general hubo quien tan solo se enfocó en ¿por qué no nos enfocamos mejor tan solo en en la conducta externa? ¿Por qué no nos enfocamos solamente en la moral? Ahí es a donde debiese verse realmente el cambio que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y hacia un lado el conocimiento, ¿verdad? Solamente lo que podemos mostrar. Que todos vengamos aquí, que todos seamos amigos, que todos nos llevemos bien, que todos tengamos la mejor versión más elevada y menos carnal, fue levantada. Y en tercer lugar, dentro de las muchas corrientes, porque no vamos a hablar de todas, hay otra que es enfocada al sentimiento, enfocada a lo que, bueno, realmente nada de esto es importante, lo más importante es que cada uno pueda profundizar desde lo más profundo de su interior y pueda encontrar que allí está Dios. Y la experiencia es lo más importante. Si yo me siento bien, si cuando escucho la predicación me siento bien, si todo se trata de lo que yo siento, eso es romanticismo. Entonces, el extremar y no tener el equilibrio conforme la palabra de Dios nos muestra, siempre va a terminar en el error. No podemos conocer a Dios tan solo a través del conocimiento. Tampoco la moral sola en sí misma es una evidencia de que una persona ha sido transformada y tampoco que una persona sienta muchas cosas acerca de lo que Dios está haciendo en su vida ha de ser la evidencia. Ahora, no quiere decir que el Señor a través de estas tres cosas no se glorifique. Él es dueño y Señor de todo. Recordemos siempre y tengamos eso en mente, ¿no? ¿Por qué fue creado el hombre? Bueno, el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre. Así es, para glorificarlo. Todo, absolutamente todo, hermanos, todo lo creado parte de Dios. Y ha de regresar a Dios también. Entonces, no estamos en este momento diciendo que el conocimiento es malo. Todo lo contrario, en su justo entendimiento es la revelación que el Señor nos ha dado, que no parte de nosotros, es correcto. Y lo buscamos y entonces sabemos que una persona
por más que haga en la vida, si no profundiza en la escritura, no va a tener ningún tipo de revelación de Dios por fuera, no va a ocurrir. Dios nos ha dejado sus palabras allí, pero al mismo tiempo sabemos que esa fe sí es una fe viva y es una fe sana, como lo está mencionando Pablo a Tito en esta epístola, ha de tener un reflejo en la vida real, una vida de piedad, que ha de ser una vida moral, no moral en sí misma. Debe entenderse entonces que para un cristiano, tanto la moral como la ética, el significado que tiene no son los mejores modales, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La moral y la ética para un cristiano debe entenderse como cuál debe ser la respuesta del hombre a ese Dios que se reveló. Ahí es a donde debería partir. ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, Dios es santo. ¿Cómo debo comportarme ante un Dios santo? Bueno, Dios nos ha dicho en el Decálogo, en los 10 mandamientos, con mucha claridad cómo debe verse el amor. El amor a Dios en primer lugar, el amor a mi prójimo. Ah, bueno, a partir de cómo eso se ve, el hombre está obligado, no tiene el derecho de decir si quiere o no quiere. Como hombres estamos obligados a responder de una manera a Dios y esa respuesta es la que podríamos entender como la verdadera moral, que parte de quién es Dios y la obligación del hombre al ser creado a su imagen y semejanza. Eso debería de ser. Y respecto al sentimiento, tampoco quiere decir que el tener una clase, decían los puritanos, de afecto es incorrecto, todo lo contrario. Todos nuestros afectos, todos nuestros sentimientos deben estar vaciados y vertidos en el Señor, pero no pueden vivir de una forma independiente a la revelación que tenemos. Porque cuando eso empieza a ser así, entonces será muy fácil confundirnos y comenzaremos a vivir por yo siento, yo esto, yo lo otro, yo pienso, y cada uno de nosotros tiene que tener el cuidado de en su vida no caer en cualquiera de estas tres extremos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Ahora, cuando la verdad realmente enciende el amor en el corazón, va a impulsar a la obediencia de la voluntad de Dios siempre. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3 mencionó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Muchas veces, de una manera inadecuada, dentro de la predicación del Evangelio, cuando se menciona acerca de la vida eterna, pensamos o lo contextualizamos como todo aquello que ocurre después de la muerte, ¿verdad? Como, bueno, cuando yo esté en la eternidad, porque lo relacionamos con esta palabra. Pero lo que encontramos aquí en Juan 17:3 es que la vida eterna para un creyente no comienza en el cielo. ¿En qué momento comienza? En el momento en que entra en una relación con Jesucristo. Ese es el momento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese conocimiento del que menciona nuestro Señor Jesucristo en este versículo está relacionado no al conocimiento logos, como mencionaba hace ratito, como cuando estudias una ciencia y viene y profundiza la escritura como si fuera una materia más, sino en una relación. La palabra griega, si no mal recuerdo, es ginos. Es un conocimiento relacional, verdaderamente entrar en una relación con el Señor. Eso es la vida eterna. Y esa relación que tuve desde el primer instante en que el Señor me salvó, es la misma relación que me va a mantener durante toda mi vida y caminar cristiano como peregrino lo hizo. Y es esa misma relación la que continuará en la eternidad, exactamente la misma. Claro, en un grado de gloria distinto, ¿verdad? Porque en aquel momento ya no tendremos esta humanidad y los remanentes del pecado y demás, pero es exactamente la misma relación. El gran error es pensar que la vida eterna ha de ser solo un premio, como si pudiera ser lo que fuera yo en esta tierra y algún día heredaré un boleto al cielo para quién sabe qué continuar haciendo allá, porque no quiero ir al infierno. Eso no es. La vida eterna es aquí. Y si no vivimos de tal manera que reflejamos que nuestra vida está en conexión con Jesucristo, solo nos engañamos. Lo único que tiene que ocurrir cuando uno muere es una especie de transacción en la que el cuerpo deja de existir, pero esta vida continúa con el Señor, ¿verdad? La misma relación que tengo con Él acá, donde lo busco, Él es mi todo, donde dependo de Él, donde profundizo en su palabra, donde le sirvo con todas mis fuerzas y un día entrego el Espíritu y es la misma relación de, bueno, la continuamos allá. Pero si eso no ocurre,
si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no sirvo, si mi vida, no lo digo como pequeñas acciones que cada uno solamente tendría que hacer, sino como el verdadero reflejo de una vida que está conectada a la vida, el verdadero reflejo de esa vida, que tan solo espera ese momento a cuando llegue para tener todavía esa relación con más gloria. Así es como debiésemos de vivir. Am, la piedad en este sentido no es un aspecto de la vida, entonces, es la vida misma. Eso es la piedad. No es un aspecto de la vida, no es el pedacito que me reservo todos los domingos, no es el pedacito que me reservo de acuerdo a cada uno lo haga en la mañana para tener un devocional y luego vivir una vida normal, sin Cristo, cultural, o ese pedacito que le reservo en la noche. Eso no tiene nada que ver con la piedad. La piedad es la permanencia en la vida, bebiendo de la vida, estando en la vida, manteniendo y teniendo la conciencia cautiva y todo el tiempo a permanezco, permanezco, permanezco en Cristo. En Romanos 6, 1 a 2, el mismo apóstol Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muy conocido este versículo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? De tal forma que una piedad de apariencias o de Biblia abierta no es verdadera mientras se mantiene un corazón cerrado. Y es lo mismo, este versículo es muy importante también verlo, porque es justo lo que Tito tiene que ir a hacer a Creta, ¿verdad? No podemos permanecer en el pecado, no podemos. Por eso Tito ve y reprende duramente. No es posible permanecer en el pecado, ni como creyentes y por supuesto como asamblea tampoco. No es posible. Vivimos en tiempos complicados, hermanos, en el sentido de que cuando lo mencionábamos el domingo anterior, cuando, cuando la iglesia comienza a ser levantada en los tiempos del Nuevo Testamento, su fe era sencilla y confesional. Eso quiere decir que ellos no tenían todas las herramientas de estudio que hoy nosotros tenemos. Ellos no habían llegado a sintetizar todas las doctrinas de una manera sistematizada como nosotros hoy lo tenemos. Hoy en los púlpitos esto se predica básicamente todos los días domingo, ¿no? Predicamos acerca de temas como la gracia común, por ejemplo. Tal vez todos tenemos en mente, claro, la gracia común es aquella que es impartida a creyentes, pero a no creyentes también, como el sol, como tantas cosas, ¿verdad? Como el ejemplo más dado es la Trinidad, como cualquiera de estos conceptos que nosotros tengamos. Pero para la iglesia primitiva no quiere decir que no tenían doctrina, pero esto era vivo y confesional. No era necesario tener toda esta sistematización, no estoy diciendo que sea malo ni que sea incorrecto, gracias a Dios que lo tenemos, pero eso lo llevaba a vivir tal cual en esa vida confesional. Simplemente buscaban agradar al Señor en lo que ya habían entendido de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. No hay más. Si el Señor lo ha mostrado, lo más importante para mi vida es obedecer al Señor y agradarle a Él en todos los aspectos de mi vida. Y menciono que tenemos una gran bendición en este tiempo en tener grandes herramientas didácticas, teológicas, sistemáticas, pero al mismo tiempo nos enfrentamos también a situaciones y a tentaciones como a empezar a desviar la fe, como ocurrió con los fariseos, ¿verdad? Muchos de ellos podían llegar a la edad de 13 años memorizando por completo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y eso no hace ningún cambio, genuinamente, ¿verdad? Podemos saber la palabra de arriba para abajo y ahora que tenemos tantos sistemas para poderla estudiar, fácilmente caer en la tentación de pensar que un lenguaje piadoso nos habrá hecho un cambio de corazón y esto no es así. Recordemos que aquel tiempo el decir, soy cristiano no se hacía por moda y no se hacía, si tú decías, sigo a Cristo, soy cristiano, estabas diciendo literalmente, eh, no tengo problema en que este momento pueda ser arrestado y matado, apedreado, metido a algún coliseo romano o en algún estadio. Ser cristiano era considerado en serio. Ahora para nosotros es sencillo y dentro de esa sencillez y dentro de esa libertad y dentro de esa sistematización, fácilmente podríamos caer en el error. Y uno de esos errores, al tolerar el pecado, tiene que ver con la frase que parece muy simple o nada dañina, que es Dios conoce mi corazón, ¿verdad?
¿Cuántas veces tras de la frase Dios conoce mi corazón no hemos realmente tolerado y apapachado el pecado en muchos sentidos? Bueno, mira, los demás ven esto, me comentó el hermano lo otro, escuché esto tal vez directamente en una predicación, pero yo me veo obligado a actuar o ser de tal forma porque esto es un caso muy específico y Dios conoce mi corazón. O todos somos débiles y nos excusamos detrás de frases como esas, pero en realidad esa no es humildad, es resignación disfrazada. Es resignación disfrazada. Es una forma de querer anestesiar la conciencia de nosotros mismos. Sabemos que esto es importante porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:8 dijo, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para el Señor es importante. Claro que es importante. La verdadera religión, la verdadera piedad, la verdadera. La que no está buscando buscar una apariencia de conocimiento como mencionábamos, o una apariencia de sentimiento, o una apariencia de moral, no. La que verdaderamente tiene su corazón cerca del Señor. Y no tan solo se ha profesionalizado en honrarlo de labios. Y esto es cierto, ¿no? O sea, cuando decimos Dios conoce mi corazón, pues si lo profundizamos ya no de una manera cultural, sino bíblica, la realidad es que tiene dos partes, ¿no? Dios sí conoce nuestro corazón y porque conoce nuestro corazón, nos llama al arrepentimiento. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. No, Dios conoce mi corazón y por no, no. Cuando decimos Dios conoce mi corazón, debiese ser como lo hacía David. Examina lo que hay dentro de mí. No, es Dios conoce mi corazón y como cuando uno jugaba a las correteadas y tocaba vas, un, dos, tres por mil por todos mis amigos. No funciona así. Dios conoce mi corazón, más bien es Dios examina mi corazón. Porque no soy ajeno a que en cualquier momento puedo estar teniendo una actitud o un pecado que tal vez ni siquiera he llegado a reconocer. Dios examina mi corazón. ¿Qué más dice la palabra del corazón? Jeremías 17, 9 a 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. O sea, dice el Señor, si yo lo conozco y me importa. ¿No es acaso lo que dijo de David? Jehová no ve lo que mira el hombre, Él mira el corazón, Él ve nuestro corazón. No olvidemos, hermanos, que esto es lo que el Señor observa en nuestras vidas todos los días. Ahora, ¿cómo debiésemos de actuar? ¿Qué significa no tolerar el pecado? Porque el mensaje de Pablo a través de Tito tiene que ser fuerte, porque hay una situación que también se vuelve compleja en la vida práctica y no sé si ustedes lo han llegado a pensar, ¿no? Hay como un cierta lucha a veces con nosotros porque proclamamos el Evangelio de la gracia y sabemos que debemos sustentarnos en él, aun cuando tenemos una lucha de verdad directamente, pero por otro lado, debe haber un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, ¿qué significa realmente depender al Señor? ¿Hasta dónde llega la gracia? ¿Hasta dónde llega mi esfuerzo? ¿Hasta dónde puedo esforzarme sin pisar la gracia? Y este tipo de cosas, probablemente, si están mal entendidas, podríamos errar. ¿Hasta dónde debiésemos luchar, hermanos? Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿Hasta dónde como individuo salvado por el Señor y hasta dónde como asamblea debiésemos de nosotros luchar? Hasta la sangre, dice la palabra. Esto pareciera ser muy duro, ¿verdad? Pareciera ser de pronto como, no, no, eso parece que es un evangelio de obras, parece que es un evangelio que está buscando más a que uno se esfuerce, ¿no? En su propia carne. Es que el resultado de la gracia verdadera en el corazón de una persona que ha llegado a ser regenerada y que tiene que mantener una lucha con el pecado, todavía la mantenemos, hermanos, Romanos 7, basta leerlo allí para ver cómo los remanentes nos hacen vivir muchas veces casi como si estuviéramos locos, porque lo que quiero hacer realmente no lo estoy haciendo y luego hago lo que no quiero, decía el apóstol Pablo en ese libro. Bueno, los remanentes de ese pecado debiesen llevarnos a admitir que dormimos con el enemigo dentro de nosotros. Ya no estamos inclinados, hemos sido liberados de esa voluntad esclava, pero el enemigo está aún ahí.
Y dice el autor de Hebreos, no habéis resistido hasta la sangre. Esto quiere decir entonces que en la gracia de Dios no debiese ser el permiso, bueno, ya estoy en la gracia y el Señor va a ir haciendo su obra en mi vida y poco a poco vamos a ir caminando y bueno, si peco, pues pequé. No, no es así. Por cuanto estamos en la gracia, por cuanto entendimos cuál es el costo de esa gracia, por cuanto sabemos que el costo de esa gracia y tener esa investidura blanca con nosotros, como se ve en el Apocalipsis, es pagado y fue lavado nuestra vestidura con la sangre del Cordero. Si nuestras vestiduras han sido lavadas con la sangre del Cordero, ¿con qué fuerza, con qué eh, ganas debiésemos todos los días tratar de que no se ensucien? Con todas. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Hasta la sangre, y dice muchas veces no lo hemos hecho. Lo que te cueste, dalo, dalo, entrégalo por Cristo. No está buscando ser poético, está implicando una lucha intensa, una lucha dolorosa, sin reservas, todavía, en la gracia, hermanos, en la gracia. Por supuesto, es una clase la lucha en la gracia no es una lucha que se hace desde la condenación, ¿verdad? No se hace desde es que si no lo hago seré condenado eternamente. Pero sí es una lucha consciente que busca y dice, si tú no me sostienes, seguro voy a caer. Señor, si tú no me sostienes en esto que estoy haciendo, seguro voy a caer. Y mientras que lo está diciendo y está naciendo y dependiendo de la gracia, al mismo tiempo está esforzándose hasta la sangre por no fallarle a su Señor. Exactamente es así. Ahora, también esta gracia o esta verdadera piedad busca clamar antes de la tentación y no solo después, ¿verdad? Muchas veces la lucha se busca hacer solo, pues cuando ya está la tentación encima. Sin embargo, debemos de recordar que la dependencia a Cristo debe ser tal que esta lucha comienza verdaderamente desde antes. Y esta lucha también ha sido llamada hacer de una forma específica y cada uno de nosotros a veces la quiere batallar como a cada uno de nosotros nos gusta. Pero aquí hay otro ejemplo, Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué relación tiene esto con Tito? Nuevamente, si una asamblea no está caminando conforme la fe, esto se va a evidenciar si no camina conforme la sana doctrina. Una manera, de manera individual y corporativa, de batallar esta lucha es de esta forma. Confiesa tus pecados unos a los otros. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿lo hacemos? Vivimos y tenemos que ser conscientes. Vivimos otra vez culturalmente en un momento en que la vida es individualista. Eso es lo que ocurre. Es individualista más no poder. Ahora, hay un gran miedo muchas veces, o temor, o vergüenza de decir, voy a confesar mi pecado con mi hermano. Claro que sabemos que la confesión, a diferencia de lo que dice la religión común, hay una confesión en sentido de la mediación que tiene que haber para el perdón de pecados, que solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos referimos a eso está claro. Nos referimos a que parte de la lucha y de esta batalla y de perseverar en el Señor tiene que ver con confesar los pecados entre nosotros mismos, pero eso es humillante y muchas veces preferimos no hacerlo y claro, que el Señor trate conmigo en esta situación. Y también claro que esto no se va a dar en una asamblea o en un entorno que está enfermo, en un entorno en el que cae el pecado. ¿Cómo podríamos confesarnos el pecado si nosotros mismos lo callamos, lo toleramos, lo permitimos? No funciona así. Y esta gracia no las estamos perdiendo. Eso tendría que ver con perseverar en la doctrina verdaderamente, en la comunión, en el partimiento. Pero en la vida práctica esto se ve así. Y finalmente, ¿no? Debemos recordar de dónde hemos caído y debemos arrepentirnos. En Tito 1:16, que eso lo leímos en el sermón anterior, pues lo menciona de una manera muy clara. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, esta carta de manera general lo que hace no es solo una denuncia a los herejes. Usualmente estamos muy acostumbrados a eso, ¿verdad? A ver cómo crecían herejías dentro de la iglesia primitiva y eran confrontadas. Pero esta carta en específico no está confrontando a los herejes, está confrontando a los tibios.
está confrontando a los tibios, a los que escuchamos y no obedecemos, a los que repetimos versículos pero no tenemos una vida devocional o maltratamos a nuestras familias, a los que sabemos responder preguntas doctrinales pero no hemos muerto al yo, a los que usan la gracia como excusa para pecar, a los que se acostumbran o nos acostumbramos al evangelio sin lágrimas, a los que se sientan o nos sentamos cada domingo sin ser quebrantados por la palabra. Para eso fue escrita esta epístola, para confrontar la tibieza que puede ocurrir en una asamblea de tal manera que sepan y profesen lo que deben hacer con sus labios, pero con sus hechos lo nieguen. Para eso fue escrita esta epístola. Y la verdad es que es lo mismo que vemos hoy, ¿no? Vemos dos extremos, o vemos iglesias que están llenas de ruido y con faltas de reverencia y verdaderamente sana doctrina, o al revés, también podemos ver iglesias con mucha forma, muy reverentes, pero que en la práctica toleran el pecado y prefieren dentro de esa religiosidad que se ha generado al interno, no confrontarlo. Hermanos, para eso requiere mucha comunión con Dios y mucha humildad para verdaderamente estar nosotros caminando con el Señor, pero también estar atentos de nuestros hermanos, no en juicio, estar atentos de nuestros hermanos y de sus necesidades para levantarnos. Nosotros también tenemos necesidades. Y la verdad es que muchas veces batallamos esta lucha solos y es porque no estamos haciendo nuestra labor como asamblea. Hemos llegado a entender de una muy mala manera que tolerar el pecado es amor y eso no es amor. Tolerar nuestro propio pecado en lo individual y tolerar el pecado dentro de una asamblea es engaño, no es amor. Aunque digamos, es que por amor yo no quiero decir esta situación. No, es que realmente lo que estás haciendo es engañar, no estás amando. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, hermanos, nos amamos todos aquí, verdaderamente, genuinamente, profundamente, al punto en que confesamos nuestros pecados. ¿Hay tal confianza? ¿O es con fingimiento? ¿O es un, dos, tres, ya llegué, saludo, me voy? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es fácil fingir, pero el pecado tolerado finalmente lo único que va a hacer es multiplicarse. Y cuando el error no se confronta, se normaliza. Si hay un pecado que se tolera. Estoy nuevamente, recordemos el contexto, ¿no? Como Pablo escribía a la iglesia de Corintios hasta las lágrimas. No era un tema de destrucción, no es un tema de un falso celo, de una falsa piedad. Es un tema que nos atañe y nos importa y nos duele hasta las lágrimas. Pero lloramos como iglesia, lloramos por nuestros pecados. Nos arrepentimos como iglesia, nos arrepentimos por la falta de unidad que muchas veces tenemos. Esto es la iglesia, nuevamente, profesante, no con toda la sistematización doctrinal, pero esta es la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Muchas veces hablamos de ella para ponerla en ejemplo intelectual, pero en ejemplo práctico. Primera de Corintios 5:6-7, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay una gran cantidad de versículos que el Señor nos dejó a través del Nuevo Testamento para ver que esto es importante. Ahora, el Espíritu nos muestra con esto algo serio en la iglesia de Creta y el problema nuevamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue confrontado, ¿no? Por lavarse las manos en día de reposo y se acercaban a él los fariseos y lo mismo le decían, ¿no? Que no era lícito. Y en esa ocasión el Señor contestó que no era lo que estaba fuera del hombre lo que contamina al hombre, ¿no? Sino es lo que está dentro del hombre lo que contamina al hombre. Bueno, sigue siendo el mismo ejemplo, pero ahora en la iglesia. El problema no es la comida, la ropa, el himno, la actividad. El problema es el corazón. El problema sigue siendo el mismo, es el corazón. Por eso es necesario que Tito vaya y lo reprenda también desde el interior. No solamente ve y reprende la forma, ve y diles que se comporten bien. Vaya y déles un manazo y dígale que ya no robe, que no sea tentón. No tiene nada que ver con eso. El corazón, iglesia, el corazón por el cual el Señor nos ha limpiado y debiésemos ser libres. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí más adelante, dentro del capítulo que estamos leyendo ahí en Tito,
en el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y conciencia están corrompidas. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que entender es lo mismo que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Para una persona que no ha sido renovada en su conciencia, nada le parecerá limpio. Nada. Siempre habrá un problema. Lo vemos el Señor Jesucristo confrontándolo con los fariseos, pero lo vemos también aquí en la asamblea, en este mismo versículo paralelo. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. De forma práctica, personas que pueden ver a alguien feliz y pensar que por ser así es carnal, personas que pueden escuchar una predicación firme y decir que esa es falta de amor, personas que pueden ver una predicación tierna y decir que esa es falta de ser. No importa lo que se diga, no importa lo que se haga, siempre, siempre, siempre está mal. ¿Por qué puede haber una actitud así, hermanos? ¿Por qué un corazón puede reaccionar de esa forma? Lo acabamos de leer. Para un corazón puro, todo le será puro. Pero para un corazón que está corrompido, todo le será corrompido. Y debemos nosotros de analizar y meditar y tener cuidado si también estamos teniendo una actitud así en la asamblea, ¿verdad? En la que parece que todo está corrompido y roto, porque lo único que dará cuenta de eso en esa actitud no es que lo corrompido es la asamblea, sino el corazón del que lo profesa, conforme lo acabamos de leer en este versículo 15. Entonces, lo que va a llevar es que la mente y la conciencia sean corrompidas, ya no ella escucha con humildad, ya no se ore con sencillez, ya no se enseñe con compasión, y finalmente terminará en el juicio, en la crítica y en el aislamiento, finalmente derivará en una división práctica. En 2 de Timoteo 3:5 lo mencionaba igual el apóstol Pablo, al tener cuidado de los maestros que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de ella. Es exactamente el mismo mensaje. No sirve con aparentar. En todos estos versículos leemos lo mismo. Iglesia, no sirve con que aparentes, iglesia, no sirve con que parezcas, iglesia, no funciona que solo conozcas, iglesia, no funciona que solo moralmente te veas bien. Hay marcas de que una iglesia va sana, está firme, está viva, conforme lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, debemos de tener cuidado entonces, porque si hay personas que siempre están en modo vigilancia, ¿qué está pasando? Pero nunca en modo edificación. Y es algo completamente diferente. Cuidémonos de eso. Modo vigilante, que no se diga, que no se haga, que todo sea conforme a derecho, conforme está escrito, claro, pero las cosas no son así, no son a bibliazos, no funciona así. Ni aún el apóstol Pablo ni Tito pensaban que era de esta forma. Por eso tuvo que haber mucha reprensión. Claro, no es modo vigilancia y modo juez y policía, es modo edificación. Entonces debemos de preguntarnos en eso. Con tus manos estás edificando. Hablar es sencillo. Edificar, acercarte a los hermanos, pasar tiempo con ellos, confesar tus pecados, escucharlos que confiesen también, ayudarlos, caminar juntos en la fe. Ahí, de acuerdo a lo que acabamos de leer ahora en Tito, en versículo adelante, 1:16, profesan conocer a Dios, aquí cierra esa idea, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay una reprensión ahí muy clara y muy fuerte. Abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo puedo negar en la práctica lo que digo profesar? Cuando digo Cristo es mi rey, Cristo es mi Señor, pero no le obedezco. En la totalidad, ¿verdad? De lo que la escritura dice. Cuando lo niego cuando predico su gracia, pero vivo también sin misericordia. La gracia, el evangelio de la gracia, debemos predicar la gracia. Y a veces ni en un saludo podemos mostrar esa gracia. Cuando decimos amén a la palabra, pero no perdonamos, no servimos, no amamos, no cambiamos. Salmo 138:6, al altivo mira de lejos,
Apocalipsis 3:16, ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué debo de examinar como creyente? ¿Qué debo de examinar en este momento para saber si estoy caminando verdaderamente con una fe sana o mi asamblea está caminando con una fe sana? En primer lugar, es que no basta saber, no basta asistir y tampoco basta opinar. No funciona de esta manera. Debemos de meditar en si nosotros hemos llegado a profesar de manera personal, hemos llegado a profesar aquello que con nuestros hechos, al mismo tiempo que lo profesamos, lo estamos negando. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Predica la palabra, insta a tiempo, afuera y tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Ahora, en el versículo siguiente, empieza a hablar el apóstol Pablo acerca de la sana doctrina. Ahora, hace un pequeño pausa y dice, pero tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa pequeña pausa es importante. Cuando el Señor nos hace entender esto, nosotros debemos de estar conscientes de que no podemos promediarnos y decir, bueno, nuevamente no. Sí, pero es que fulano hace, sultano no hace. El Señor nos habla de manera muy particular, como lo estaba hablando Pablo en este momento a Tito. Eso está ocurriendo, pero tú, es una señalización. Pero tú, David, pero tú, y pon tu nombre ahí, pero tú habla con lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora hemos estado estudiando que hablar no solamente tiene que ver con que lo esté profesando, sino que cuando menciona la sana doctrina está mencionando exactamente cómo es que se tiene que ver, cómo es que se tiene que vivir, cómo genuinamente está viviéndose esto dentro de la vida de la iglesia, como también es mencionado en 2 de Timoteo 13:16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un pasaje más, hermanos, Hechos 20:27, porque no he ruido a anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos simplemente rehuir y escuchar este mensaje y pensar, bueno, será para el de al lado, no tengo nada que hacer más en mi vida. Debemos cada uno de nosotros tener la conciencia de que una verdadera iglesia adornará la doctrina de Cristo y la comunidad de donde está va a ser agradable, va a ser atractivo, va a ser visible, va a ser convincente, no por su estética, sino verdaderamente por el testimonio encarnado. En el siguiente grupo de versículos que nosotros encontramos dentro del capítulo 2, se empieza a mencionar cómo hay un principio rector que, que está siguiendo el hilo de Timoteo 2. Y ese principio rector, porque no nos va a dar tiempo de leer todo este pasaje, es que cada miembro debe reflejar a Cristo. Cada miembro debe reflejar a Cristo. Al estar en el capítulo 1, nos da un contexto de qué es lo que está ocurriendo en Creta y nos dice que es necesario establecer ancianos conforme a la fe y la sana doctrina. Pero en el capítulo 2 ese contexto ya no está más, sino que nos dice ahora la forma en la que la sana doctrina tendría que verse dentro de la asamblea. Y comienza a mencionar de los ancianos, de las ancianas y después de los jóvenes. Y de forma muy general lo que nos dice Pablo a través de Tito es el anciano, entiéndase anciano como persona de edad. Muchas veces Tito 2 es entendido como uno de esos epístolas que nos funcionan para buscar las características de un anciano o un pastor o obispo que pueda estar aquí. Pueden ser utilizadas porque son las características de un creyente, pero no es la misma palabra que se encuentra en el capítulo 1 la que se encuentra en el capítulo 2 de anciano. Cuando se está mencionando en este capítulo 2 anciano, literalmente está hablando a personas que tienen una edad avanzada. ¿Cómo más lo podríamos saber? Porque inmediatamente después habla de las ancianas y después habla de los jóvenes. No es un apartado que está hablando específicamente a los requisitos de un siervo del Señor, sino más bien
a la diversidad de edades que podría haber dentro de una asamblea. Y al anciano le dice, debe dominar su lengua y debe tener un carácter ejemplar. Las personas que llevan edad dentro de las iglesias deben tener un carácter ejemplar. Para las mujeres serán una guía, para otras con sabiduría, para los jóvenes van a amar con sencillez y verdad, dominarán sus pasiones, para los esclavos servirán con integridad. En manera general, como lo dice Colosenses 3:12, vestidos pues, escogidos de Dios con entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Como les mencionaba hace un momento, en el versículo 2, cuando está hablando de ancianos, la palabra que está utilizando es presbúteros del griego, que sí viene de presbíteros, comparte la raíz griega del anciano que ha de ser el pastor o el anciano de la iglesia, sin embargo no es la misma. Entonces, al no hablar de personas que están ejerciendo un cargo dentro de la iglesia, debiésemos de entender que la vida de una persona creyente, la cual ha visto generaciones pasar dentro de la misma asamblea, es precisamente, o se esperaría que sea una vida que también ha tenido un caminar con la gracia más grande, ¿verdad? Un caminar de santificación más largo, una vida que no debiese de haber sido contaminada por la amargura, por la pasividad, ni por la arrogancia. Por eso Pablo comienza hablándole a estas personas, a las personas que probablemente sean las que tengan la mejor disposición de entender, porque ya han vivido muchas cosas, sobre todo en el caminar en la gracia con el Señor. Entonces no lo desconectemos en este momento de la vida de la iglesia que pudiésemos estar viendo. Ahora, en el contexto de esta exhortación, recordemos Tito 1:12, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, de donde partió la siguiente reprensión, ¿no? Recordamos que Creta había sido muy enmarcada por vivir los excesos sin freno, y ahora en este entorno, el asunto que estaba ocurriendo y por el cual Tito necesita dar este mensaje es que los hombres mayores no estaban modelando la virtud, no estaban modelando esta virtud. Al contrario, eran dados al vino, eran dados al ocio, eran dados al discurso hueco o eran dados a la autoridad sin ejemplo. Y la autoridad bíblica nunca jamás va a ir solamente de palabra, debe ser dada con el ejemplo. Entonces lo que les está diciendo Pablo es, no pueden ser así entre ustedes. Los varones mayores deben ser la columna visible de la gracia transformadora. No deben de haber vivido tantos años, nada más por haberlos vivido, sino son los testigos de la misma gracia. Y por eso la exhortación va a comenzar con ellos, ¿verdad? No va a comenzar ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con las mujeres, sino con los hombres mayores. Tenemos una responsabilidad como varones dentro de las asambleas. Y esto es muy notorio también en la historia de la vida de la iglesia, donde los hombres de mayor edad son sabios, las iglesias tienden a florecer. Donde los hombres de mayor edad son pasivos, son mundanos, la iglesia se debilita o se divide. La vejez es importante, la encontramos en la palabra Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Es decir, para todos aquellos hermanos que han caminado en la fe, en el camino de justicia, la vejez es una corona de honra, visto delante de las escrituras. No toda la vejez. El requisito no es cumplir años. El requisito es cumplir esos años en el camino de justicia. Y entonces una corona de honra, dice en Proverbios, es vista, es embestida. Ahora, la sobriedad de la que está pidiendo es lo opuesto al letargo espiritual, es lo opuesto a la queja constante y al juicio impaciente. Cualquier persona que no está en Cristo, lo que se espera conforme han pasado los años, pues es que es una persona que ha acumulado ira. Recuerdan los vasos de misericordia y los vasos de ira, ¿verdad? Constantemente el hermano Omar lo menciona, que podemos encontrar en Romanos 2, pero básicamente el Señor
permite que el ser humano nazca y nos llena de gracia y de misericordia, y así como va pasando el tiempo y vamos consumiendo esa gracia y misericordia, asimismo el vaso de la ira va aumentando conforme va pecando. Lo que se espera de una persona no creyente, no salva, es que conforme más avancen los años, pues no se convierta necesariamente en una persona muy afable o de mucha experiencia nada más, sino una persona que también tiene un largo trayecto de pecado contra Dios. Una persona que no solamente, ay, mira, que llegó a los 120 años, ¿no? Es una persona que si ha llegado a esa edad sin Cristo, la ira de Dios está puesta de una manera muy fuerte sobre ella. Eso es lo que ocurre. ¿Qué se espera una persona así sin Cristo? No puede perdonar verdaderamente. No puede ver lo puro como puro. Usualmente lo que ocurre con las personas, o hay una alta probabilidad es que se amarguen y que se endurezcan. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, el anciano creyente no es así. El anciano creyente no es el enjuiciador, no está amargo, no divide. El anciano creyente es un ejemplo para los jóvenes. Entiende, ha tenido este caminar, edifica. Primera de Pedro 5:8. Ahora sí, ya estamos por terminar, hermanos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin número es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La pregunta aquí, porque no dará tiempo de exponer todo el pasaje para los varones, es, ¿eres un hombre que los más jóvenes pueden mirar para aprender de dominio propio? ¿Eres un hombre que cuando ven los demás jóvenes, ven un alma verdaderamente convertida y piadosa para el Señor? ¿O la ven sin freno, sin filtro, sin amor, sin piedad, sin humildad? Terminaremos haciendo un par de comentarios nada más. Cuando Pablo está instruyendo a Tito a que debe de hablar con la iglesia de Creta, no está hablando otra vez de la forma, ¿no? ¿Cómo se tiene que ver la iglesia? Es que son gritones, es que no hacen esto, ¿cómo van a aparentar más piedad? Pablo entiende que el problema es que hay una situación en la raíz que se tiene que sanar, y esa es que la fe ha sido contaminada, por eso no es una fe sana. Y menciona que no solo son los falsos maestros, sino que el asunto llegó a las bancas, donde con la vida se niega lo que con los labios se profesa. Ahora, el asunto aquí es que la reprensión no es un acto de crueldad, es un acto de amor, un acto en el que Pablo manda a Tito y con un bisturí dice, necesitas ir a abrir en donde justo está enfermo y necesitamos pedirle al Señor y a través de la palabra buscar una restauración espiritual para que haya un fruto visible y verdadero. Para nosotros tendríamos que pensar en este momento, hermanos, si hoy como Tito vivimos en medio de una generación que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Nosotros tendríamos que pensar en este momento, cuántas veces durante esta semana, o sea, no llegar al fin de semana sin siquiera meditarlo, profesé tantas cosas con mi boca que con la realidad de mi vida no he logrado practicar, no he logrado hacer. No limitarnos a señalar el error, sino a encarar la verdad también, entendiendo que esta situación comenzará como individuos en nuestras casas. La meta no es solo defender la verdad con palabras, sino embellecerla con vidas transformadas. Tesalonicenses 5, 23, 24, siendo el último pasaje que leo. Y es el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si en este momento también alguna persona que no pertenezca a la asamblea o que haya estado viniendo durante mucho tiempo, pero que sabe que su condición espiritual no es la paz para con Dios, también es invitarlo a que considere estas cosas,
a que considere verdaderamente que por cuanto el Señor se ha revelado, es verdadero, nos ha dejado un testimonio firme y claro, no pisoteará la sangre de su Hijo ante cualquier persona que pueda decir yo soy buena persona, yo he tratado de hacer lo bueno con mi vida, o simplemente que se está promediando todos los domingos entre los demás creyentes. Tenemos un llamado y ese llamado el Señor ha de pedirlo y ha de reclamarlo en aquel día. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos hablas y, Señor, siempre encontramos en cada uno de los versículos que podemos profundizar tu consejo. Señor, quiero suplicarte en este momento también por la asamblea, Señor, y por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a caminar verdaderamente en tu verdad, que el entendimiento a través del estudio de esta epístola de Tito no llegue nuevamente solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, que nos ayude, Señor, y nos perdone si hemos llegado a ser fríos y no somos el ejemplo que tú has buscado, Señor, que no toleremos, Señor, con pasividad el error dentro de nuestras vidas y tampoco como asamblea, que nos ayudes a caminar para ti sabiendo que esta es tu iglesia, la cual tú has pagado a precio de sangre, y que nos ayudes a hacer todo esto también con amor, con paciencia, con humildad, que bendiga a las familias que congregan en este lugar, Señor, que ayudes a los varones a tomar ese rol al cual les corresponde, y que todo esto se haga para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.